Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de hablar con Daniel Silberman aquí en Jerusalén. Daniel Silberman es hijo de desaparecido chileno durante la dictadura de Pinochet. Es hijo de David Silberman Gurevich. Daniel, buenos días. Buenos días. Daniel, estás luchando desde hace meses para que se desclasifiquen documentos relacionados con las relaciones entre Israel y Chile de los años de la dictadura militar, en los años 70 y 80. Estás luchando desde aquí, desde Israel, para que haya tal desclasificación. ¿Y cuál es el estado de las cosas hoy en día, a finales de 2016? Bueno, nuestra querella, primero que nada diré que soy parte de un grupo de 3 personas, que somos los 3 chilenos, ciudadanos chilenos israelíes, que nuestros queridos están desaparecidos, secuestrados, muertos y desaparecidos por el gobierno de Chile en los años de la dictadura. Y nuestra querella es, nosotros a principios de este año pedimos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exterior que desclasifiquen y nos liberen los documentos sobre todos los documentos sobre las relaciones de Israel con Chile en los años de la dictadura. Uh-huh. Y ellos al principio de ese momento que pedimos los documentos, nos dieron varios documentos de los años 90, pero que no tenían nada que ver con lo que nosotros pedíamos. Eran algunos documentos sobre las relaciones de Israel con Chile, en cosas, por ejemplo, como que Chile no se va a meter en el conflicto israelí-palestino e Israel en retorno daba su promesa que no iba a meterse en asuntos de Chile con conflictos con Perú y Bolivia, por ejemplo, ¿ya? O sea, no tenía, los documentos que nos dieron eran más o menos como una cachetada, no tenía nada que ver con lo que nosotros pedíamos. Uh-huh. Entonces, en ese momento nosotros hicimos una querella a la Corte pidiendo que bajo la ley de información libre de la orden de desclasificar los documentos y básicamente que nos entreguen los documentos. Porque ya se hizo también en Estados Unidos, por ejemplo. Correcto. En Estados Unidos, en el año 98, Clinton liberó muchos documentos, miles de documentos sobre la intervención americana en Chile, y en esos documentos también había algunos asuntos nombrados sobre la intervención israelí. Entonces, cuando nosotros hicimos la querella a la Corte, en ese momento el Ministerio de Defensa nos admitió que existían más de 19.000 documentos de esas relaciones, y decían que ellos no tienen el personal suficiente para desclasificar todos los documentos. Entonces, básicamente decían que por eso, esa es la razón que no nos pueden dar los documentos. Fuimos a la Corte el 31 de mayo de este año y la juez reconoció nuestro derecho de ver los documentos, anunció que básicamente el gobierno no es justo que bajo ese pretexto no nos den los documentos, y dio la orden que ellos tienen que liberar documentos. Obviamente que hay documentos que si son clasificados por razones de seguridad, ellos por eso tienen que revisarlos, ¿ya? Sabiendo que ya pasaron 40 más de 40 años. años, claro. Entonces ella dijo, no se puede estar escondiendo detrás
de la ley de seguridad por eventos que pasaron hace 40 años. Junto a eso, ella dijo que no se puede considerar que estén desclasificando una cantidad tan grande de documentos. Entonces nos ofrecieron que hagamos un acuerdo en el cual vamos a pedir primero los documentos de los años 70, después de los años 80, después de los años 90. Y según ese acuerdo, en el cual nosotros lo aceptamos solamente porque la juez reconoció nuestro derecho de ver todos los documentos. O sea, este es un primer paso, ¿no? Y pedimos los documentos de los años 70, que yo creo que es la década más importante, porque fue cuando ocurrió el golpe militar en Chile, y los años más crueles verdaderamente fue en la década de los 70. Y la Corte, la juez fijó el 1 de noviembre como la fecha en la cual se tienen que presentar los documentos. O sea, tenían 5 meses para revisar esos documentos de los años 70. Llegó el 1 de noviembre, no recibimos ni un documento. El abogado llamó varias veces a la abogada del Estado, y ella al principio estaba enferma, después no estaba disponible. Al final, el 16 de noviembre, 2 semanas de atraso, recibimos 12 páginas en las cuales todo lo que se comentaba era una averiguación que había una delegación de doctores chilenos que querían venir a visitar a Israel a fines de los años 70, en el 79, y todas estas páginas eran si es que se les aprueba venir y quién va a pagar. Okay. Eso era todo. De los 19, bueno, hablamos de 19.000 en los... Pero de miles de documentos, eso es, recibimos 12 páginas. Entonces, por un lado, yo siento que fue como una cachetada, ¿ya? Decirnos, no vamos a liberar nada. Pero por el otro lado, el abogado, mirándolo con un ojo profesional, él dijo, primero que nada, es un antecedente. Primera vez que hemos logrado que el gobierno liberó documentos. Segundo, que en esos documentos, a lo mejor sin querer, pero dice ahí formalmente que hay un delegado de ejército, un delegado militar en Chile en esa época israelí. ¿Ya? Yo no lo encontré nada fenomenal porque todos saben que había un delegado militar, pero según el abogado es primera vez que esto está escrito en un papel formal, oficial del gobierno. Entonces nosotros en eso estamos ahora, que recibimos los 12 documentos y obviamente vamos a seguir la lucha para recibir todos los documentos o todos los que nos puedan dar. Sabemos que es una lucha que va a durar años, quizás décadas, pero tenemos toda la intención de seguirla. Y tenemos, me gustaría explicar por qué. Tenemos razones personales, pero también razones con una ángula más, mucho más ancha, mucho más... Sí, precisamente porque veo en esta querella y veo en esta energía, en esta lucha vuestra, un interés seguramente personal de un trauma que ustedes vivieron de niño, y también un alcance global, universal diría, que me interesa también conocer de todos esos esfuerzos. Mira, en el lado personal, yo en esta querella estoy junto a Lili Trautmann y su hija Tamara Santos Trautmann. El papá de Lili desapareció durante los años de la dictadura. Lili tuvo que básicamente escapar de Chile con su hija, Tamara, que tenía 1 año en esa época. Y el cadáver del papá de Lili finalmente fue encontrado hace unos años. Fue una saga también muy larga porque lo identificaron, lo enterraron,
Después hubo dudas que ese era el cadáver, entonces tuvieron que sacar los restos de esa persona y hacerle una nueva examen de ADN, y finalmente fue reconocido segunda vez como muerto. Pero el proceso emocional fue muy difícil para ellos. En el caso mío, mi papá hasta hoy día desaparecido, sin que se sabe su destino, dónde murió, dónde lo asesinaron. Hay ciertas versiones que creemos que es lo que pasó, pero no tenemos ni una certeza de en qué momento ¿y dónde lo mataron y cómo y si verdaderamente lo mataron, ¿ya? Él está formalmente hasta hoy desaparecido, no hay cadáver, no hay tumba. Entonces el ángulo personal es eso, que a lo mejor es posible que el nombre de mi papá esté mencionado en alguno de los documentos, de los miles de documentos que existen, sea porque mi papá tenía un cargo bien importante en el gobierno de Allende antes del golpe, o sea por su origen judío, que creemos que hubo algunos o trataron de tener un diálogo para que lo lleguen a liberar, ¿ya? Nosotros como familia, cuando mi papá desapareció, incluso tratamos de que el rabino formal de Israel haga una petición formal pidiendo que se libere. Pero entonces es posible que el nombre de mi papá esté mencionado en esos documentos, incluso si es una miga de información que puede llevar a otra cosa, ¿ya? Entonces ese es el ángulo personal. No soy muy optimista que llegue a salir algo, porque tampoco no creo que hay mucha voluntad de liberar tales documentos. Incluso sabemos que el Estado hace cualquier cosa posible para hacer esos documentos desaparecer. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la querella, empezó un proceso en el cual están trasladando documentos a, no sé cómo se dice en castellano, es el Ginzaj a Medina, o sea, el archivo, ¿ya? Esa es la palabra. Están trasladando documentos de los ministerios de defensa y exterior, ¿ya? Y asuntos de exterior al archivo del Estado. ¿Por qué? Porque la ley de información libre no está sobre el archivo, ¿ya? Sí, un pequeño inciso. En la sentencia de la Corte de mayo se menciona también la forma de recuperar esos documentos. Hay un aspecto coercitivo también contra el gobierno, sabiendo que es difícil por parte del Poder Judicial obligar al gobierno a hacer esos trámites. Pero ¿cuál es la posibilidad efectiva de conseguir esos documentos? Ese es uno de los problemas, porque primero que nada la Corte, yo creo que tiene mucho cuidado como... Entonces no fue una sentencia, ¿ya? La Corte nos mandó a sentarnos y hacer un acuerdo en el cual vamos a crear como un horario, ¿ya? Cuándo van a revisar cuáles documentos. Entonces no hubo una orden o algo formal que el gobierno dijo cómo se tiene que hacer. Y por eso yo creo que también el gobierno está tomando, el Estado está tomando todos estos pasos para hacer desaparecer esos documentos, ¿ya? Por ejemplo, cuando no liberaron los documentos el 1 de noviembre, entonces yo creí que teníamos alguna herramienta para obligarlos. Y lamentablemente, según lo que me explicó el abogado, no hay básicamente nada que podemos hacer, ¿ya? Entonces él también, en sus relaciones con el abogado del Estado, él tiene mucho cuidado para no hacer algo que se vayan a irritar y que nos lleve meses atrás, ¿ya? No tenemos ni una herramienta legal para obligarlos, ¿ya?
la única herramienta que sí tenemos es por la fuerza de la opinión pública, de la prensa. Esa es la razón de que estamos sentados hoy día, porque nosotros sabemos que el Estado escucha todas nuestras entrevistas en la radio, en los diarios, ¿ya? Y temen que este tema vaya a ser de unos 3 loquitos que están haciendo ruido, que se vaya a ser un tema público, ¿ya? Y eso existe porque judíos también de otros países, de Argentina, de países en Europa, en Asia, en África, estaban todos de repente tratando de encontrar cuál tipo de relaciones ha tenido Israel con gobiernos de dictadura. Entonces es un tema importante, y eso me lleva al segundo ángulo, que es todo el tema de la venta de armas y de comercio militar que Israel mantiene con diferentes países. Ahora, yo entiendo que hay que ser práctico y que Israel, como muchos otros países, nunca va a parar con esta industria de armas y de industria militar, que por un lado también trae mucho dinero al Estado, ¿ya? Pero a mí sí me gustaría ver una realidad en la cual hay ciertas consideraciones, ¿ya? Que sea este tema sea legalizado, a quién se puede vender armas y a quién no. Y me gustaría, en un mundo ideal, llegar a un punto en que Israel llegue a hacer una ley en la cual este tema se fije de la manera más clara, que no se pueda vender armas, por ejemplo, no se pueda mandar empresas que dan un consultorio de militar a países en los cuales no hay una democracia, o a países en los cuales están violando derechos humanos de forma consistente. Eso sí me gustaría, y esa es la razón por la cual estoy involucrado personalmente en esta lucha. En este momento vamos a hacer una segunda petición a la Corte diciendo que no hemos recibido los documentos que según lo que sentimos el gobierno estaba cometido a liberar. Esto de forma oficial, es decir, con una carta oficial o a través simplemente de hablar con ellos. ¿Cómo esto es oficialmente a la Corte, porque, mira, el lado legal es que la querella, la petición fue hecha principalmente por Lili y su hija, y cuando yo escuché sobre ella en la petición, me asumé. Y mi nombre fue agregado, pero el gobierno dice que no hicimos una petición oficial sobre el nombre de mi padre. Entonces ahora, como no recibimos los documentos que queríamos recibir, vamos a agregar oficialmente el nombre mío pidiendo información sobre mi padre, para que el gobierno tenga que reaccionar de nuevamente a nuestra petición, y vamos a ver qué tipo de documentos nos liberan en la próxima. Sí, precisamente, ¿a qué plazos esto nos lleva ahora, más o menos? Bueno, nosotros ahora en diciembre, en estos días, justamente, estamos haciendo la petición, agregando mi nombre formalmente, y llegamos a acuerdo que la próxima sesión en la Corte va a ser en abril de 2017. Okay. Entonces, obviamente que muchas cosas pueden pasar hasta ese momento, pero yo creo que es también, si tenemos una ventaja, es la ventaja de que
hay una querella de judíos de origen argentino ahora. Hay una querella de gente en México que quiere saber si Israel tuvo alguna relación. Entonces estamos creando juntos una presión que creemos que el gobierno va a tener que dar respuesta alguna, ¿ya? En eso estamos. Sí, ustedes efectivamente abrieron una brecha en esto, porque es la primera vez que se desclasifican documentos sobre asuntos militares aquí en Israel. Exactamente. O sea, estamos pidiendo que se liberen todos los documentos de las relaciones que Israel tuvo con el Estado de Chile durante la dictadura, ¿ya? Y eso es algo que no ha pasado. Israel no ha liberado documentos. Entonces, primero que nada, nosotros también, una de las cosas en las cuales estamos apoyándonos es justamente el hecho que incluso Estados Unidos liberó documentos en el 98 sobre las relaciones de Estados Unidos con Chile, sobre las relaciones. No solamente las relaciones, sino que la medida en la cual la CIA, ¿ya?, estuvo metida dentro de Chile. Y gracias a esos documentos se saben muchas cosas hoy. Por ejemplo, el hecho que Estados Unidos financió el golpe militar en Chile, que ayudó en planificarlo, que ayudó con personal. Entonces, si Estados Unidos llegó al momento en que liberó documentos en el año 98, básicamente más de 30 años después, ¿ya?, o 20 años después, perdón, también Israel puede, según la ley internacional, ya llegó el momento que puede liberar documentos. Perfecto. Entonces ya veremos si los 12 documentos que se desvelaron, que se desclasificaron, serán seguidos por otros documentos a lo largo de vuestros esfuerzos en conocer la verdad. Y seguiremos informando sobre los avances de estos esfuerzos, de esta lucha. Daniel Silberman, muchas gracias. De nada, gracias a ti.